Ok chicos, buenas noches. Entonces vamos a hacer la sesión del día de hoy, que vamos a tocar temas de gráfica de control y capacidad de proceso. Ok, vamos a aprender la teoría. Por favor, cualquier consulta pueden encender su micrófono. En caso tengan alguna duda, también me hacen llegar para poder resolverlo. Ok, instante por favor. Voy a instalar Ok, tenemos lo que son dentro del proceso de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Tenemos el proceso de lo que es controlar. En el controlar, las herramientas que generalmente se trabaja son la gráfica de control. Nosotros vamos a ver este punto gráfica de control porque dentro del proceso... Sí, ¿se escucha? ¿Se comparte? Ok, 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 voy a compartir un instante. Ahora, sí, ¿no? Ok, entonces tenemos lo que es controlar. Está lo que es gráfica de control. Pero como estamos nosotros recién en la etapa de analizar, para una de las herramientas para poder analizar los procesos está la de gráfica perdón, es de capacidad de proceso. Capacidad de proceso. Sin embargo, para poder definir si un proceso es capaz o no es capaz, eso tiene que estar en el control estadístico. Es decir, que tenemos que hacer gráfica de control para verificar si el proceso está en control estadístico. Ok, entonces la pregunta, el roadmap sería el siguiente. Primero, analizar el proceso, verificar si el proceso sigue una distribución normal, y luego verificar lo que es el proceso está en control estadístico, y después hacemos lo que es capacidad de proceso, el proceso es capaz. Luego vamos a definir qué significa cada una de ellas. Entonces, ese es el roadmap que nos toca en este análisis que vamos a trabajar nosotros. Ok, entonces, ¿qué es gráfica de control? Gráfica de control es una herramienta muy importante dentro del proceso de análisis estadístico que está en las plantas, en las organizaciones, que nos permite verificar si el proceso está en control estadístico. ¿Y qué significa que esté en control estadístico? Significa que las interacciones o las fluctuaciones que pueda tener el resultado final, que sería el output, se debe a interacciones aleatorias que se dan en las ICMs. Las 6 M's interactúan en todo tu proceso, que son materiales, métodos, máquinas, mediciones, mano de obra, materia prima, etcétera. Interactúan. Y generalmente vamos a tener una dispersión de estos valores. Es decir, acá está mi máquina, acá entra mi input, una transformación de los recursos, ya que tengo mi output. En mi output tengo diferentes salidas. Generalmente, gráfica de control se define en dos partes, uno por atributos y otro por variables. Lo que vamos a trabajar ahora nosotros es a través de variables, es decir, mediciones, magnitudes. Esto puede ser peso, puede ser longitud, volumen, etcétera, etcétera. Entonces, si un proceso es repetitivo y está programado para tener un valor, por ejemplo, el kilo de azúcar debe pesar 1 kilo, pero ustedes ya sabemos que eso no pesa así, pesa 999, 998. Eso sería lo que es la dispersión aleatoria de tus datos. ¿Ok? Entonces se espera que tus datos, digamos, interactúen en forma aleatoria, dentro de un valor central que sería la media muestral o la media poblacional que es la esperada. Ok, entonces se espera que se interactúe en forma aleatoria. Esta gráfica de control que va a tener esta forma, que seguro algunos de ustedes ya lo han visto en su curso de pregrado, acá mide lo que es el paso de esa, digamos, aleatoriedad de tus resultados a nivel del tiempo. Acá puede ser el día 15 de junio, acá el 16 de junio, el día 17 de junio, 18 de junio y 19 de junio. Ok, entonces se espera que esos procesos sean aleatorios y estén, digamos, dentro de un valor central que sería tu media muestral, ¿no? Tu media muestral y que debe asumir una media poblacional. Evidentemente, si estoy teniendo como una medida de ubicación, las medias, esta tiene que ser una distribución normal. Normal. Es decir, el primer paso que nosotros necesitamos medir es la normalidad. Nuestros datos tienen que ser una normalidad que viene a ser el supuesto principal, fundamental de lo que son gráficas de control. No sé si tendrán alguna consulta.
Ok, cuando analicemos lo que es gráfica de control, aunque su disposición y la forma que ustedes lo conocen por pregado sigue esta manera, una forma, digamos, horizontal, donde acá está el límite inferior de la gráfica de control, límite superior de la gráfica de control, y acá está la media, se espera que tenga esta forma, ¿no? Acá está. Y acá está el tiempo, ¿no? Acá está el tiempo, acá están las magnitudes, ¿no? Esto puede ser a nivel de la media, puede ser a nivel media de ubicación de la media, o de dispersiones, que puede ser la deviación estándar, también puede ser el rango. Ya más adelante voy a explicar cuándo se usa deviación estándar y cuándo se usa el rango. Ok, entonces yo les sugiero que cuando veas ese tipo de análisis, no lo veas de forma horizontal, para que lo entiendas. Puedes verlo también de forma vertical y lo entiendes de esta manera, ¿no? Así sería, ¿no? Estamos haciendo una transformación, una traspuesta. Acá sería superior, acá sería inferior. Y acá sería la media, la media. Y la aleatoriedad viene a ser de esta forma, ¿no? Por acá está la media, por acá está la media, por acá está la media, etcétera, ¿no? Entonces se espera, por eso lo que digo que se espera un comportamiento aleatorio de los datos. ¿Ok? Se espera un comportamiento aleatorio. Y este sería, digamos, el punto central, que sería la media de los subgrupos que ahorita vamos a ver. Ok, dentro del estudio de gráfica de control vamos a ver lo que es el tamaño de su grupo, y lo que es el número de subgrupos, número de subgrupos. ¿Qué es tamaño de su grupo y número de subgrupos? Vamos a entrar a al Excel, que también ustedes lo deben entender. Un instante, por favor. ¿Qué es esto, no? Entonces, es el Excel, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. El, el tamaño de su grupo es cuántas muestras han tomado. Por ejemplo, acá tenemos una muestra, una muestra, una muestra, una muestra, una muestra. Son cinco muestras que se toman en un momento determinado. Acá tenemos una media. Esta media sería el promedio de todos los valores y sería un valor de un punto, ¿no? En esa fecha, que esto puede ser, digamos, el 1 de junio. Acá puede ser el 2 de junio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a graficar es el comportamiento de los datos con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, acá tengo punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, así están comportando. Acá puede ser el punto número uno, que sería esto, punto uno, acá sería el punto dos, así sucesivamente. Punto dos, punto dos, ¿no? Punto uno, punto dos. Entonces, el ancho o la amplitud o el tamaño de sus grupos va a depender, digamos, de cuánto estás tomando tú la medida, ¿no? Estás tomando tú la medida. En este caso son cinco. O sea, cinco muestras aleatorias en un momento determinado. Es decir, 10 de la mañana, 11, 12, cuatro. Tiene que ser un comportamiento aleatorio. La cantidad de subgrupos es la cantidad de muestras o grupos que se han hallado en el tiempo que hace el estudio. Generalmente la gráfica de control que trabajamos en Minitab está entre 20 y 30. 20 y 30. Puede haber 35, ¿no? Pero digamos, ese 20 y 30, ya le voy a hacer más adelante. ¿Qué hacemos cuando tenemos 35? Ok, ¿y cuáles son las medidas, no? ¿Cuáles son la parte superior y cuál sería la parte inferior? Ok, nosotros ya en clase hemos visto que, que la dispersión de los procesos, hemos visto que la dispersión de los procesos tiene esta forma, ¿no? Acá tengo primero como hacemos una distribución normal, la prueba de normalidad, la prueba de Danza Darling, Shapiro-Wilk o con el mismo, que a lo que usted crea conveniente. Acá tengo la media, acá tengo la forma de campana, la campana de Gauss. Eh, entonces, nosotros encontramos lo que es la media, ¿no? La media de todo esto. Primero hacemos la normalidad. La normalidad y luego calculamos los demás valores. Ok, ¿qué pasa si el tamaño de su grupo, qué pasa si el tamaño de su grupo es mayor a 8 y es menor a 8? ¿Ok? Si el tamaño de su grupo es mayor a 8 o menor de 8, en todo caso es menor de 8, la prueba que vamos a utilizar o la medida que vamos a revisar con respecto a la dispersión sería el R, que es el rango. Y si es mayor a 8, la medida que vamos a trabajar a nivel de dispersión sería el S. Es decir, en un gráfico vamos a tener de esta manera, una gráfica XR y una gráfica XS. ¿De qué va a depender que sea XR o XS? Va a depender del tamaño de su grupo, ¿no? El tamaño de su grupo es mayor a 8, usamos XS.
Si es menor a 8, usamos XR. Sabemos que el rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Y el S sería la desviación estándar. Desviación estándar. Ok. Ok, entonces regresando al anterior, ¿por qué es el límite superior e inferior, no? Nosotros sabemos que existe una distribución normal y la distribución normal tiene un comportamiento o una dispersión natural del proceso. Esa dispersión natural del proceso está dada por los tres sigmas en la parte superior, es decir, que tengo tres sigmas, y acá tengo otros tres sigmas que están en la parte, digamos, restando, ¿no? Que sería tres sigmas de acá. Esa sería la dispersión natural del proceso. Dispersión natural del proceso. ¿Ok? Tres sigmas por la parte superior, tres sigmas por la parte inferior. Se espera que el 99,7% de datos esté en ese valores. Tres sigmas para el lado superior y tres sigmas por el lado inferior. Es decir, X más tres sigmas y acá X menos tres sigmas. ¿Ok? Y eso es lo que, si lo miramos a niveles horizontales, vamos a tener esta forma, ¿no? Vamos a tener esta forma, ¿no? Vamos a tener esta forma donde acá tenemos lo que son los valores y acá sería el valor, eh, digamos, superior, que serían los tres sigmas, y acá tenemos el valor inferior, que sería los otros tres sigmas. Y acá tenemos la media muestral que hemos obtenido. ¿Ok? Y dentro de los tres sigmas vamos a encontrar niveles, un nivel C, un nivel B, un nivel S. Un nivel A, B, C, que lo vamos a ver en un momento más, qué significa cada una de ellas. Y cada uno se refiere a cuántas dispersiones podemos tener. Esta primera línea que está encima va a ser más un 3 más un sigma. Esto que está super superior sería más dos sigmas. Y esta que está en la parte sería tres sigmas. Es decir, vamos a tener tres sigmas en la parte superior e inferior, considerando que tenemos que verlo de esta manera, ¿no? Para poder analizar de esta manera, ¿no? No sé si habrá consultas o tendrán alguna duda hasta hemos llegado a esta parte. Ok, entonces, como le comentaba, tenemos forma de analizar digamos, el comportamiento de los procesos, gráficas de control. Una gráfica de control media a nivel de subgrupos, como visto hace un instante, estos por subgrupos. Acá tenemos subgrupo de cuánto, subgrupo de 5, el tamaño del subgrupo de 5. ¿De qué depende que está 5, 6, 7, 8, 9, 10? Depende de ustedes. ¿De qué depende que sea 25, 27, 28, 20, 19? Depende de ustedes, de su estudio. Es decir, eso está a su, digamos, a su discrecionalidad. Ok, regresamos otra vez al PPT. Tenemos dos tipos de gráfica de control, variables y atributos. El día de hoy, para analizar lo que es capacidad de proceso, vamos a trabajar lo que son variables. Los atributos lo vamos a hacer más adelante, pero vamos a trabajar lo que es variables a través de subgrupos, que son gráficas XR y XS. Y hemos visto cuándo usamos R y cuándo usamos S. Ambos son medidas de dispersiones, estos son medidas de localización, de ubicación, el punto central, ¿no? Su punto de referencia, el resumen de todos los valores que hemos obtenido como muestra. ¿Por qué es importante usar gráfica de control? Porque son las medidas mucho más comprobadas para ver la productividad. Nos permite verificar defectos, es decir, si un valor está fuera de ese punto para la máquina, si en caso es necesario. O en todo caso, ese valor que está fuera puede llevarse a factores aleatorios, que también nos permite analizarlo. Permite ajustes necesarios, porque tal vez sea un valor aleatorio, y analizando damos cuenta que sacando ese punto por una mala toma de datos, digamos, el proceso sigue en control estadístico. Ahora lo vamos a ver. Ok, permite hacer diagnósticos y lo más importante para esta clase que sería que no hay información para el tema de capacidad de procesos. Es decir, que hacer gráfica de control nos permite hacer nosotros capacidad de proceso, como le comentaba inicialmente. Primero es la normalidad, segundo es el proceso está en control estadístico y tercero es capacidad de proceso. No sé si habrá consulta hasta ahí. Ok, esto sería lo que es la dispersión, veámoslo de esta manera. Y acá sería la media central, que es el punto. Acá hacemos la zona A, que es más 3 sigmas, la zona B, que sería más 2 sigmas, y la zona C, que sería un solo sigma. Se espera que en toda esta dispersión se encuentre el 99,7% de todos los datos, es decir, casi la mayoría debe estar ahí. Que tu proceso que esté en control estadístico no significa que tengas productos sin defectos. Lo que hacemos en gráfica de control, hacemos solamente que esa dispersión o ese valor que es diferente a los demás
sean producto de la aleatoriedad. No implica que esté dentro o no presente un defecto, ¿ok? El defecto es una comparación con tu estándar de calidad, con tu especificación, con tu ficha técnica, ¿ok? Y eso es el siguiente punto que vamos a trabajar el día de hoy, que es capacidad de proceso. No sé si habrá consulta hasta ahí. Ok, son importantes estos gráficas de control, estos puntos que están en gráfica de control, no tiene que prestar ningún patrón, o sea, ningún patrón, ninguna tendencia. Eh, es importantísimo para lo que es el proceso de Six Sigma y para mantener, digamos, reducir la dispersión por netamente variaciones que tienes en tus 6Ms. Fue desarrollado por Chiwar. Sabemos que Chiwar viene a ser la persona que empezó a trabajar el control estadístico del proceso y, digamos, y dio, digamos, grandes avances o grandes sentido de productividad a esas empresas en esa época. Ahora, actualmente, es una herramienta importante para lo que es control estadístico de proceso. Este viene a ser las pruebas que tiene que seguir tu puntos o tu ensayo para que podamos decir que estamos en control estadístico. Este es seguro lo que tú has visto en tu universidad de Perado, ¿no? Que te enseña con Excel, etcétera. Bueno, a mí también me ha enseñado, ¿no? Entonces, un punto que está fuera del límite superior, límite superior del proceso, decimos que no está en control estadístico. ¿Ok? Pero eso solamente es una sola prueba. Son 8 pruebas que tienes que trabajar. ¿Ok? La segunda prueba son 8 puntos en forma consecutiva por arriba y por debajo del promedio. La prueba número 3, 5 puntos consecutivos de forma ascendente o descendente. Incumplimiento de esas pruebas, el proceso no está en control estadístico. Prueba número 4, 14 puntos alternados de forma consecutivas arriba y hacia abajo. Prueba 5, 2 o 3 puntos de la zona A o más allá. Prueba número 6, 4 puntos, 4 y 5 puntos consecutivos en la zona B o más allá. 15 puntos consecutivos en la zona C. Y la prueba número 8, 8 puntos consecutivos que no quedan en la zona C. Digamos, eso sería lo que incumplimiento digamos, para que esté en control estadístico, ¿no? Tienen que presentar al menos, si presentas una de estas, ya tienes un incumplimiento, tu gráfica de control. Evidentemente, hacerlo esto en forma manual o en Excel es complicado. Lo más fácil, lo más sencillo es trabajarlo con Excel y con esta primera prueba. Pero ya le comenté que esas pruebas es insuficiente para para determinar si el proceso está en control estadístico. Es decir, que el proceso me permite a mí predecir comportamientos futuros. Para predecir el comportamiento futuro, yo tengo que estar seguro que no presenta ningún tipo de tendencias o patrones, o que esto está sujeto solamente a la aleatoriedad. Eso es lo que yo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Pasando las 8 pruebas. Evidentemente, hacerlo a mano es casi imposible, ¿no? Y seguro algunos de ustedes, sus profesores, les han enseñado, ¿no? Y es casi imposible hacerlo en Excel, ¿no? Solo con estas pruebas. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar con Minitab. En Minitab tenemos esa posibilidad de hacer todos esos análisis de esa manera. Ok, nos vamos entonces a estadística. En estadística nos vamos a gráfica de control. En gráfica de control nos vamos a subgrupos. Y en subgrupo tenemos XR y XS. Cuando uso XR y XS, ya le dije a través del tamaño de los subgrupos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una gráfica XR. Y acá en opciones de X barra, tenemos acá lo que es las pruebas. Para que, digamos, el militar aplique las 8 pruebas, tiene que colocar puntos a cada uno de ellos, que son los K. 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. Es la prueba que hemos visto en un instante. K de cada 1 puntos más deviación estándar, más 2 deviaciones estándar de línea central, es decir, en la zona B, ¿no? Lo que hemos visto en un instante. K de cada 1 puntos más una deviación estándar en la línea central, el C en la zona C. Ok, entonces para que podamos estar seguros que en el cumplimiento, lo que tenemos que hacer es hacer clic a las 8 pruebas que están acá. Y con los valores K, que depende de 2030, como dije inicialmente. Estas pruebas, o este ensayo que ha hecho militar es de 20 a 30. Ahora vamos a ver qué significa cuando es de 20 a 35, ¿no? Ok, mayores a 30, ¿no? Ok, no sé si habrá alguna consulta hasta ahí. Ok, entonces continuamos. Continuamos. Es decir, en el curso, bueno, se tiene que pasar estas pruebas, pero no hacerlo en forma manual, ¿no?
o con Excel para trabajarlo con el sobre estadístico. Para que el proceso también esté en control estadístico, no tiene que presentar tendencias ni patrones. Una tendencia que puede ser cíclica, tendencia o patrones que puede ser creciente, decreciente, ¿no? No tiene que ser aleatorio. Porque en central tenemos la zona B, la zona B, la zona C, ¿no? La ABC, ¿no? ¿Ok? Que depende de cada desviación estándar. ¿Ok? Tenemos dos gráficas de control por atributos y variables. Variables, valores continuos, medias, desviación estándar, medias, rangos de dispersiones. Sí, sí, dime. ¿Ocho pruebas? Sí, sí, dime. Claro, si el proceso, si el que no pasa las ocho pruebas, bueno, si tiene estas pruebas digamos, no hay incumplimiento, entonces lo que va a suceder en el Minitab, si se refiere a eso, va a salir un informe. Prueba, no, el punto número 8 o punto número 9 no cumple la prueba número uno. Ok, eso es lo que te sale en el sistema, ¿no? En el Minitab. Pero sin embargo, tu reporte o tu conclusión sería debido al incumplimiento en la prueba número 8, se concluye que el proceso no está en control estadístico de procesos y por tanto no puedes hacer el siguiente paso, que es análisis de capacidad. O en todo caso tener tu métrica, ¿no? Que son lo que también necesitas, ¿no? Que son los superiores e inferiores de tu gráfica de control. ¿Ok? No sé si quedó contestada tu pregunta, en todo caso me puede. ¿Ok? Entonces, estas métricas te van a decir eso. El militar te va a decir qué prueba no pasa, ¿no? O sea, no vas a hacer nada, solamente tienes que interpretar el valor. Es un clic, ¿no? Lo que sí tienes que interpretarlo, ¿no? Ok, tenemos dos tipos de gráfica de control, gráfica por variable y atributos, variable, medias y deviación estándar, que son XS, y acá XR. Y el IMR, que ya no vamos a hacer el día de hoy, vamos a enfocarnos en lo que es XS y XR para el tema de lo que es, digamos, capacidad de proceso. Ok, en atributo tenemos gráfica de defectuosos, proporciones, artículos defectuosos, defectos de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Que tampoco vamos a trabajar el día de hoy. El objetivo es analizar capacidad de proceso. Estamos dentro de lo que es el proceso de IMAI, ¿no? Que es el tema de analizar. Eh, Ya que se debe que los puntos están fuera, ¿no? Los puntos están afuera por causas comunes, versión, como les comentaba. La interacción de las 6 M's hacen que tu output, que tu medida de tu output no sea, digamos, valor de la media, ¿no? Puede ser 1001, 999, 1002, 999, al final son dispersiones naturales del proceso, ¿no? O tal vez tengas de 1000 tengas 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, y eso sería casos especiales, ¿no? De variación. Puede llevarse por una pieza malograda, una mala, digamos, calibración, etcétera, etcétera, tantas cosas que se pueden dar en planta. Las causas comunes deben estar dentro de los límites superiores e inferiores porque es lo que se espera, los tres sigmas para la parte derecha, las tres sigmas para la parte izquierda. Las causas especiales, estamos acá de un valor atípico, ¿no? Y eso sí tienes que parar máquina, tienes que parar proceso para verificar qué es lo que tienes que realizar, cómo tienes que hacerlo. Ok, entonces, estas son lo que se debe las causas por qué tiene un punto fuera. Vamos a detallar, digamos, lo que nosotros, bueno, en mi caso yo lo vi en la universidad, ¿no? En pregrado, ¿no? Las XR teníamos que interpretar el valor de las dispersiones, que es de rangos, el R superior d 4 por R, inferior C1 sería D3 por R, medias, la media A2 por R, menos 2 por R, ¿no? Y tenemos que ir a la tabla, ¿no? Otros, bueno, ya no vamos a trabajar con esta tabla de forma manual, todo va a ser el reporte de Minitab, pero creo que había que comparar, digamos, la parte, digamos, mecánica con la parte, digamos, automatizada. La idea no es que tantos, digamos, no interpretes esta parte, ¿no? Sino esos datos, esos resultados, cómo te ayudan a tomar decisiones en tu fábrica que estás gestionando, manejando, etcétera, ¿no? Ok, entonces el primer análisis que tenemos que hacer en gráfica de control viene a ser la gráfica de rangos. Pero, analicemos lo que es el rango o la versión estándar, la dispersión. Se tiene que verificar las ocho pruebas, si hay incumplimiento, también te dice en el MITAB, y también verificar si hay incumplimiento. Si no hay incumplimiento, el proceso está en control estadístico a nivel de rango.
Luego de analizar los rangos, tenemos que interpretar las medias, que también tiene que estar en control estadístico, es decir, superar las 8 pruebas, superar las 8 pruebas, pasar las 8 pruebas que no presenten, ¿no? Si ambos, tanto el rango o la dispersión, que puede ser también el S, y la media superan las 8 pruebas, podemos decir que estamos en control estadístico de procesos, que tu proceso está en control estadístico, ¿no? Entonces es predecible, puedes hablar acerca del futuro porque puedes estimar que así los resultados que vas a tener y que está dentro de tus dispersos evidentemente a la interacción de tu proceso, ¿no? De tus 6M, ¿no? Lo cual no necesariamente implica, como repito, que no tengas defectos. Los defectos se deben a las especificaciones, más no a la interacción de los procesos. ¿Cómo así? Tanto lo repito, ¿no? Este sería mi dispersión natural del proceso. Acá está límite inferior del proceso, acá está límite superior del proceso, pero sin embargo, mis especificaciones están por acá. O sea, especificación debe ser la ficha técnica, ¿no? Límite inferior de especificación y límite superior de la especificación. Acá veo que es excelente, ¿no? Porque la dispersión de las especificaciones es menor a la dispersión del proceso. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que, a pesar que mi proceso está interactuando, está dentro del límite de la especificación, pero ese es su caso, ¿no? Puede interpretar también de esta manera. Acá está el límite inferior de las especificaciones y acá tenemos el límite superior de las especificaciones. Acá puedo ver que la dispersión de la especificación es menor a la dispersión del proceso. Es decir, que voy a tener puntos que están fuera. Ahí sí el problema. Ahí tenemos productos que son rechazados. Productos que presentan defectos con respecto a la especificación. Temas que vamos a ver un momento más cuando hagamos capacidad de proceso. Ok, entonces tenemos lo que es gráfica de medias, derivación estándar, medida de localización, medida de ubicación, derivación estándar, medida de dispersión. Son medidas robustas ante la normalidad de los datos. Es decir, primero tienen que demostrar la normalidad y acá cómo se calcula cada una de ellas, ¿no? Creo que no vamos a entrar más, por eso forman los manuales de trabajar. Ok, no sé si habrá consultas hasta ahí. No sé si habrá consultas hasta ahí. ¿Me confirman, por favor? Ok, ok, entonces vamos a trabajar este ejercicio. Me dice, una empresa se dedica a la producción de la vajilla y se va a controlar los pesos de potes. Acá tengo el tamaño de su grupo son 5 y el número de su grupo son 25, es decir, cumple primero, ¿no? Dice el K de control sería 3, es decir, dispersión, eso es lo que se espera, son 3 sigmas hacia arriba, 3 sigmas abajo, no me das informaciones relevantes, me está solamente confirmando la dispersión. Y acá nos dice que el proceso se encuentra en control estadístico, ¿no? Entonces podemos desarrollarlo. Desarrollo, CSA, verificar si el proceso está en control estadístico, ¿ok? Entonces, punto número 1, vamos a verificar la normalidad de los datos. Verificar la normalidad de los datos. Ok, a ver, me confirman si ya han podido descargar el archivo Excel. ¿Qué es esto? ¿Esto? Me confirman, por favor, si ya tienen este archivo Excel. Ok, entonces copiamos la datos y la llevamos al Minitab. Y acá tenemos el Minitab. Y lo primero que nos toca es ver la normalidad. ¿Los datos siguen una distribución normal, sí o no? Ok, entonces me voy a estadística, me voy a básica, me voy a normalidad. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál de ellos es? Si yo coloco los 5 puntos, voy a tener 5 pruebas de normalidades. Yo quiero solamente una. ¿Ok? Entonces, como yo quiero solamente una, lo que me toca es todo colocarlos en una sola fila. Entonces pongo a una fila, lo denomino XT, que va a ser la fila que va, la XT totales, ¿ok? Es una XT. Entonces voy otra vez a datos me voy a apilar, y en apilar me voy a columnas, ¿ok? En columnas pongo todas, hago clic a todas la columna, los grupos, y luego selecciono y aplico acá en mi hoja de trabajo actual, pongo acá y selecciono la columna que está acá y acepto.
Ok, no sé si están ahí, en esa parte. Compartiendo, por favor. Lo que he hecho solamente es apilar la columna, ¿no? Apilar. Apilar en una sola, ¿no? Para tener una sola prueba de normalidad. Entonces, sí. Avanzamos. Ok, me voy a estadística, me voy a básicas y me voy a prueba de normalidad. La normalidad, me voy a XT, que hago la prueba de Darling, que para muestras pequeñas y muestras grandes. Acepto y tengo esto, ¿no? Copio y lo llevo al Word para explicar y sustentarlo. Ok, entonces verificamos que los puntos azules no están en forma paralela, ¿no? Con respecto a la línea de central, ¿no? Que la línea de los percentiles están, digamos, no forman una línea recta, que explicaría que los datos tienen una distribución normal, usualmente. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el p-valor, con el p-value, debido a que el p-valor es menor, menor a 0, menor a 0.05, concluimos, concluimos que los datos no siguen la distribución teórica, ¿no? Que es todo caso he pedido la normalidad teórica, teórica, que es la normalidad. Ok, debido al incumplimiento del supuesto fundamental y ante la necesidad de obtener información precisa, información se realiza transformaciones a valores normales. ¿Qué son las transformaciones o estandarización? Muchos valores pueden tener valores, unidades que son diferentes, no puede tener en litros, en kilos. ¿Cómo hago que todo eso se estandarice? Bueno, estandariza, bueno, es la parte estándar, ¿no? Que es dividirla con la desviación estándar y ya no se pierde lo que es la unidad que tenía, ¿no? Que es la litro, kilo, o sea, una unidad específica. Otro vamos a usar en este ensayo lo que es la transformación de Box-Cox, que nos va a permitir a nosotros, digamos, transformar esos valores que tengo a tratar de ajustar una distribución normal. Vamos a ver si tenemos suerte y logramos hacer transformación. Creo que alguien quería preguntar. Aquí. Ah, sí, claro, instante. Como estoy usando dos plataformas. Ok, puedes compartir, por favor. Sí, se ve. Ah, ok, ok, pero tiene que crear una columna, un nombre de una columna específica. Ponle un nombre cualquiera. Yo le pongo XT, yo le pongo XT, ¿no? Que es X total, ¿no? Entonces, sí, y te vas a esa parte, ¿no? Ajá, sí. También has podido hacer con C8, ¿ah? Has podido colocar C8 y te debe salir. Ok, de nada. Ok, continuamos entonces. Ok, entonces. Voy a verificar si estos datos apilados tienen una distribución normal. Ah, que hemos tenido, ¿no? Entonces, este es el valor, ¿no? De los datos. Ah, quedamos en la transformación, que se me había ya ido. Entonces, vamos a estadística, nos vamos
a gráficas de control y hacemos transformación de Boscovs. ¿Cuándo hacemos y cuándo es necesario hacer transformaciones? Transformaciones es necesario hacer si solo si queremos obtener informaciones de carácter predictivo, cuando queremos predecir realmente son los indicadores. ¿Cuándo no hacer netamente transformaciones? Cuando buscamos inferencias de naturalezas explicativas. Explicativas. Ok, entonces cuando queremos explicar un proceso, te sugiero que no hagas transformaciones, te sugiero que revises tu proceso antes, porque si es una planta normal, debería seguir todos tus datos de una distribución, ¿no? La redundancia normal, ¿no? Es una planta que sigue los valores centrales. Estás haciendo 1 kilo de azúcar, evidentemente vas a tener 1 kilo de azúcar, ¿no? 1001, 1002, 1099, 98, 98, no va a salir 200 gramos, ¿no? Entonces va a ser siempre esos valores, no se espera que siempre sea esos valores. Una planta regular debe seguir ese tipo de comportamiento. ¿Ok? Pero sin embargo, siempre es importante conocer más herramientas que me permitan, ¿no? Trabajar. ¿Ok? Sí. Cuando no se usa, cuando quieres explicar un proceso, porque pierdes a los números, vas a verlos convertidos en otros valores, que no te dicen nada. ¿Me entiendes? Ahorita vas a verlo, ahorita vamos a verlo. Mira, cuando quieres explicar la naturaleza del proceso, pero sí vas a poder predecir el siguiente paso, no te vas a hacer paso, cuatro pasos, pero ¿qué valor? Un valor estándar. Por ejemplo, para que puedas trabajar para un tema de predicciones a nivel de regresión te sirve mucho estandarizar, porque vas a comparar cuál tiene más efecto, cuál de esas variables tiene más efectos, ¿no? Con respecto a a toda tu ecuación. Eso vamos a hacer después de la práctica, lo que es regresiones. Ok, entonces las opciones para su grupo está en una sola fila de columna, las opciones para un subgrupo, sí, claro que sí. Entonces hacemos esto, nos vamos igual, seleccionamos. Acá no vamos a opciones. En opciones no vamos a almacenar. Pero antes de esto voy a denominar otra columna, XTT, ya, que es X totales transformados. ¿Ok? Será mi notación. Me voy otra vez a gráfica de control. Boscox. Acá pongo cada subtotal en su columna. Coloco acá los valores. Selecciono opciones. Y ya coloco transformados en XTT. Entonces acá tengo, y estos son los transformados. Que se con unas, rato, por favor, vamos a revisar. Observaciones, XTT. Un ratito, por favor. Ah, no he apuntado acá. Que me salió. Un ratito. Vamos a ver, creo que el otro es, me equivoco. Ok, entonces pongo 5 acá. Acá pongo opciones. Acá, ok, acepto. Algunos chicos, ya voy a ver qué fija acá. Aquí, aquí hay un valor dice que no está funcionando. A ver, parece que X no. Ah, no, pues, me estoy equivocando acá, pues XT sería, bueno, porque acá cada uno en su grupo. Vamos a poner todo bueno acá. XT vamos a transformar acá. Por favor. Sería XT. Ok, traducciones de una gráfica, está en una sola columna, sí. Acá sea 5. Ok, ahora sí va a funcionar. Ok. Ok, entonces este sería lo que son los datos transformados. Repito, ya creo que ahí se puede haber partido esa parte. ¿Y por qué salió ese error? Ok, esos datos transformados, como le decía a su compañera, esto no tiene ninguna relación con estos valores, ¿no? Pero sí puedes predecir, ¿no? Entonces, pero hemos transformado, hemos logrado, pretendemos llegar que esto sea una distribución normal. Estamos forzando los valores a una distribución normal. Lo que les sugiero es que vayan a la planta, revisen, primero, antes que hagan esto. O sea, esto ya cuando la última medida, ¿no? Eh, ok, repito otra vez el tema de Boxcox para que pueda revisar. Ok, como todo lo había trabajado ya en una sola pila, que es la XT, acá pongo la XT, que sería lo que voy a transformar, y le digo que son 5 tamaños de subgrupos. Acá me estaba confundiendo y estaba poniendo los de X1 a X5, ¿no? 5 tamaños de subgrupos. Luego coloco acá 5, que son 5 subgrupos. Y luego veo opciones. En opciones solamente coloco el valor donde quiero que se almacene, ¿no? Que sea XTT. ¿Ok? Y me salen todos esos valores, ¿no? Ok,
que hemos demostrado. Ahora verificamos si esto ha sido una distribución normal, ¿no? Me voy a estadística, me voy a básica me voy a prueba de normalidad, y la prueba de normalidad me sale lo siguiente. Ok, ha mejorado, pero digamos, no ha sido una distribución normal. Evidentemente, los datos no siguen una distribución normal. Ok, entonces ustedes copian esto para que puedan verificar que se ha hecho el análisis. Ok, y coloco acá el archivo y después, y hago lo que he trabajado, ¿no? Después de realizar la transformación de Boscov's, Boscov's, eh, los datos transformados tampoco sigue una distribución normal debido a que el p-valor es menor a 0,05. ¿Ok? Entonces, para verificar si los datos siguen una distribución normal, debemos detectar la hipótesis nula, es decir, que el p-valor sea mayor a 0,05. Como el p-valor es menor a 0,05, entonces podemos revisar que no sea una distribución normal. ¿Ok? No sé si habrá consultas. No sé si habrá consultas. Ok, entonces, como hay incumplimiento del supuesto fundamental, ahí debemos parar. Yo creo que debería ir a planta, a revisar todo el proceso, etcétera, etcétera. Pero debido a, vamos acá, con la finalidad de seguir el procedimiento, acá, el procedimiento, y solo por temas académicos, asumimos la normalidad. ¿Ok? Ahí estamos viendo la normalidad. Ok, entonces, continuando, continuando con el procedimiento de gráfica de control. Entonces, continuó el siguiente procedimiento de gráfica de control y él dijo qué tipo de gráfica voy a trabajar, ¿no? Acá sí tengo que sustentar, debido a que el tamaño de sus grupos, debido a que el tamaño de su grupo es 5, la gráfica elegida es la XR, XR, X raya R. Ok, en Meetup antes te da esa posibilidad de que te ayudaba, ¿no? En la teoría, aunque te dice también. Vamos ahí a Meetup para ver cómo puedes encontrar esta información de manera también, un rato por favor, que lo puedas poner también en tu análisis, ¿no? Análisis gráfico, gráficas de control, acá XR, gráficas de control, acá está, vamos a elegir acá XR. Ok, pero vayamos a asistente antes. Ok, ahí yo me elegir. Y acá te da un bosquejo general, ¿no? ¿Cuándo elegir? Gráficos, datos continuos y atributos. O estamos haciendo continuos. Gráficos con mostrar límite de control, y que están en subgrupos, serie de tiempo. Eh, en subgrupos tenemos XR y XS, acá no está XS, y sin subgrupos IMR, lo que decía anteriormente, ¿no? Entonces, acá agarro lo que es gráfica XR que estamos analizando ahora, ¿ok? Y acá pueden ver ustedes, ¿no? Lo que ustedes pueden trabajar. Y acá te puede ayudar también a que demuestre, ¿no? ¿Por qué estás eligiendo gráficas XR? ¿Ok? Como repito, te vas a análisis gráfico, ayúdame a elegir.
y acá te pones este desarrollo y acá, digamos, demuestras que porque está ordenada en su grupo y porque en este caso, digamos, la gráfica de control es menor a 8 pones acá más y acá te dice, ¿no? Con los grupos tenés más teoría, por qué usa la equibarra, no tiene que ser normales, ¿ok? La teoría también lo que tú puedas obtener, ¿no? Y te puede ayudar. Ok, acá puedes encontrar más información para que tú puedas, digamos, desarrollar y puedas sustentarlo, ¿no? Ok, ok. Entonces, como ya esta parte ya es, digamos, redundante lo que ya he hecho en clase, está quedando grabado, y como el tamaño de su grupo es 5, he dicho que mayores de 8 XS, menores de 8 XR, entonces la gráfica elegida sería XR. Tú solamente colocas esta parte y ya está justificando por qué estas son las gráficas XR. Ok, entonces regresamos a Meetup. Ok, regresamos a Meetup. Tenemos acá los valores X1, X2, X3, X4, X5. Y queremos ver si está en control estadístico o no está en control estadístico, ¿no? Estamos asumiendo primero el supuesto de normalidad que lo hemos pisoteado, ¿no? A pesar de haber hecho, digamos, transformaciones, los datos no siguen esto, son normal. Entonces, acá sí hemos ido en contra de la teoría, ¿no? Pero bueno, por temas académicos y para que ustedes conozcan el proceso, estamos continuando. Ok, entonces vamos a estadística, vamos a gráfica de control, elegimos subgrupos y usamos XR. Ok, no, cada está en su grupo, acá. Vayamos acá, X1, X1, X2, X1, X2, X3, X4, X5. Lo selecciono, seleccionar. Me recuerdo las pruebas que tienen que pasar. Le hago clic a cada una de ellas, recordando que estas pruebas son solamente para 20 a 30, es decir, que el número de su grupo está entre 20 a 30. Como son 25, ya estos son los valores K, ¿no? Los valores de los puntos. Si no te acuerdas que son valores K, un ratito termina esa parte y ahí tu consulta. Sí, son estos K, ¿no? Un dato, un K, fuera del límite de control, ¿no? O sea, sería 3K, el límite sería 3K, ¿no? 3K, tres dimensiones estándar, ¿no? Un dato fuera de los 3K, de los 3K, acá sería. Ok. 8 puntos en forma consecutiva por encima, por debajo del promedio, ¿ok? Estamos valores de acá que tú tienes que poner, que tienes que respetar porque es el cumplimiento de las 8 pruebas que vas a pasar para que decir que el producto se encuentra en control estadístico. Sí, 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 dime. ¿Te escucho? Ya. No, pero dice, las donaciones para cada subgrupo, o sea, cada subgrupo está en una sola fila de columnas. Cada grupo está en cada fila de columnas, por eso tienes que poner las 5 columnas. ¿Ok? Sí. Ok, acá hacemos clic a todas, cada una de estas, aceptamos. Y luego colocamos también acá aceptar, ¿no? Aceptamos y tenemos la gráfica de control. ¿Ok? Vamos a repetir lo que dijo su compañero. ¿Ok? Dice, las observaciones para cada subgrupo están en una fila de columnas. Es decir, que tenemos la columna de X1, X2, X3. Lo que pasó en la anterior, en la transformación de Box-Cox, sucedió que todo lo puse en una sola pila, ¿no? Todo lo puse en una sola pila, en una sola columna. Y al final, digamos, yo lo estaba pidiendo como fuera X5, ¿no? Por eso me decía que no concuerda, ¿no? Entonces, por eso lo cambié. Pero en este caso sí se necesita que estén así, separados, porque cada uno es un punto. Cada uno es un punto, cada uno es un punto, cada uno es un punto. ¿Ok? Entonces sí se necesita que esté así. Acá para poner normalidad lo que hemos hecho es colocar una sola columna para evitar hacer 5 pruebas, ¿no? Pero acá si hacemos una normalidad en militar, me van a salir 5 pruebas de normalidades, tanto para X1, X2, X3, X4, X5. Por eso yo lo puse o la apilé en una sola columna, ¿ok? Que es esta, ¿no? Y luego de eso hice la transformación, que no, bueno, verificamos que no cumple. Ok, entonces acá tengo ya las gráficas, reviso, ante un incumplimiento, acá sale incumplimiento de la prueba número 5, incumplimiento de la prueba número 2, en la punto número 15. Ok, como veo que no hay un reporte, en mitad no me reporte ningún punto que está afuera, por acá aparece de rojo, parece que estamos en control estadístico del proceso. Ok, entonces
De acuerdo a la metodología, el primero que tengo que trabajar es la XR. Entonces, veamos a XR. Análisis de la dispersión. En este caso es el rango. El rango. Ok, entonces, veamos acá, de esta manera. Debido a que no, debido, acá, debido a que no presenta incumplimiento en las ocho pruebas, y tampoco presenta tendencias y patrones, y patrones, concluimos, concluimos la gráfica del rango está en control. Ok, acá estamos verificando la primera de cuarta teoría, que es análisis de rango o la dispersión. En todo caso, pues también la deviación estándar, ¿no? Dependiendo que le toque, que gráfica le toque en su trabajo, en sus análisis, ¿no? Ok. Análisis de la media. Sí. Sí, dime. No necesariamente, lo que tú dices es una ambiología, porque sí puede ser la ficha técnica, pero no. Eso lo vamos a hacer en unos minutos cuando veamos capacidad de proceso. ¿Ok? Esa pregunta te voy a responder ahí. ¿Te parece? ¿Ok? No necesariamente. Puede ser, ¿no? Que usted ponga la ficha técnica, porque la ficha técnica usted la elabora. Y los límites superiores e inferiores es tu proceso. Es tu proceso, ¿no? Ok. Ok. Copiamos lo mismo. Esto. Desde mi análisis no presenta tendencias, no presenta incumplimiento de 8 pruebas y tampoco presenta tendencias y patrones. Concluimos que la gráfica de media está en control. ¿Ok? Conclusión. Conclusión. eh, Debido a que se encuentra el rango media en control, concluimos que el proceso está en control estadístico. Ok, no sé si la consultas. Ok, ahí debería, digamos, acabarse el ejercicio. Ok, ¿qué particularidades puede tener sus ejercicios? Ok, hemos dicho que esto análisis de 20 a 30, acá cumple porque son 25. ¿Qué pasaría si son 35? Si son 35, deberíamos variar el valor de las pruebas, ¿ok? El valor de las CAS, ¿ok? En las pruebas. ¿Y cómo lo variamos? Esto es de 20 a 30. ¿De qué depende el número de sus grupos? Depende de la elección que ustedes realizan, de su discrecionalidad. Entonces, si yo sé que el 20-30, tengo que elegir entre 20-30, ¿no? 25, 26, para evitar si algunos puntos salen fuera rechazados. Pero muchos de los casos que yo pongo son de libro, ¿no? Que te ponen 35, ¿no? Hay que salir de este caso, pero con, digamos, con solvencia, sin colocar los números. Y la manera de salir de esto no es lo ideal, es hacer una tres simples. No de la primera simple va a estar ahí, que son las tres derivaciones estándar que es la naturaleza de tu proceso, sino de las otras pruebas de los puntos. ¿Ok? Aumentar los puntos, aumentar la rigurosidad porque tiene mayor cantidad de subgrupos. Y hacer unas tres simples. De 9 a 20 y de 30, vamos que son 35. Y de 30 es a X. Y ahí cambias el valor de los Ks, de los puntos que hemos hecho en las pruebas. ¿Ok? Por eso está variable. ¿Cuánto puede ser? Puede ser 10 si lo aceptas militar.
puede ser 11, puede ser 11, puede ser 11, la z mixta, puede ser 12, puede ser 12, y acá sí te rechazo. ¿Ok? Entonces, asuntos simples, si son mayores a 30 es 30 sobre 20, sobre el valor de x, que es 9. 30 sobre 20 es 1,5 multiplicado por el valor k, menos de la primera. La primera se mantiene porque eso es la dispersión natural de tu proceso. Ok, eso te va a venir en la práctica dirigida del día de hoy. No sé si habrá consultas. Ok, entonces, ¿qué más te puede venir? Si en todo caso hay incumplimiento de alguna de las pruebas, tienes que entrar a estimación. Y acá puedes retirar, digamos, y acá puedes retirar, digamos, algunos puntos. Ok, punto 15, punto 16, cuando aparece acá. ¿Por qué retiro los puntos? Con la finalidad de salvar la data. Si es que los datos, esos datos, justamente ese punto que son rechazados, se debe a un problema de aleatoriedad, lo más seguro que va a saltar y va a estar en control estadístico. Si en todo caso un problema de datos, va a seguir saltando más incumplimiento, más incumplimiento, más incumplimiento. Ahí ya podemos, no se puede salvar la data, tienes que regresar otra vez a levantar la información. No sé si habrá consulta hasta ahí. Ok, entonces continuamos con la siguiente parte, que es capacidad de proceso. Instante, por favor. Parece que he grabado acá la clase pasada. Ok, eh, como vamos a ver hace un instante, las medidas y las... eh, hay formas diferentes de poder medir la calidad. Uno puede ser de forma global, a nivel de la capacidad de la calidad percibida, otra la calidad técnica. Juran y muchos teóricos lo miden a nivel general. Pero hay una calidad que es técnica, ¿no? Que es la calidad de si cumple las certificaciones, que eso de por sí tiene que tu producto ya cumplirlo si quieres ir a otra calidad más superior. Y esa calidad de las especificaciones va completamente con la que es, digamos, características, rendimientos, conformidad, durabilidad, etcétera, ¿ok? Son medibles, son magnitudes. Y esas magnitudes, por ejemplo, le decía del azúcar, ¿no? El kilo de azúcar pesa 1 kilo, ¿no? En teoría, pesa 1001, 1002, 1999, 98, etcétera. ¿De qué depende? De la interacción de su sistema. Necesitamos resumirlo. ¿En qué valores? En valores centrales, que son la media, o en la dispersión, que puede ser la de ese estándar, o puede ser rango. ¿De qué depende la de su estándar o rango? Va a depender de la cantidad de datos. Entonces, yo necesito saber si esos productos, digamos, o esa dispersión de tu proceso cumple con mis especificaciones. Es decir, que tu dispersión de tu proceso está, digamos, es menor a la dispersión de certificaciones. ¿Ok? Es esto, ¿no? Bueno, era un horizontal de esa manera. Acá está lo que Super me preguntaba, ¿no? Acá está el punto central, que es la media, y acá están las especificaciones, que es dispersión de las especificaciones. Perdón, explicación del proceso, ¿ya? Y esto sería las especificaciones, que no necesariamente son de tu proceso. ¿Eso de quién depende? Eso depende de ti, no depende. Depende del cliente, de quién depende, del área de calidad, del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene a ser en las aplicaciones, ¿no? La dispersión del proceso, dispersión de las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones dependen del mercado, depende del área de calidad, depende del cliente. Entonces, esta dispersión, que puede ser valores máximos y mínimos, eh, tiene que ser mayor a tu dispersión del proceso. En este caso, si todos mis datos están acá cerca del 99,7%, están dentro de las dimensiones, entonces no va a tener efectos. Ok, entonces hago ese cociente, dispersión de edificación sobre dispersión del proceso, esto tiene que ser mayor a 1. Si el proceso es mayor a 1, esto se llama CP, es capaz. Es capaz significa que no tengo defectos, no tengo defectos, ¿ok? O el defecto va a ser poco o mínimo, ¿ok? Eh, eh,
¿Qué pasaría si el proceso es mayor que la especificación? Este sería menor a uno. Si es menor a uno, es decir que esto sea mayor a esto, ¿no? Sea mayor a esto, ¿no? Entonces, es menor a uno. Si es menor a uno, entonces estamos en un proceso que no es capaz, es decir, que va a presentar defectos. ¿Ok? A eso decía su compañero en la pregunta, ¿no? No necesariamente la variación de dispersión de tu proceso va a depender de tus fichas técnicas. Es decir, lo que te sale en tu límite máximo superior de tu gráfica de control no necesariamente es tu especificación. ¿Ok? Si es tu especificación, tu proceso es capaz, ¿no? Tu proceso es capaz. Pero inclusive, miren, en lo que estamos trabajando nosotros, que es un modelo de excelencia, los Six Sigma, casi el 3.2 partes por millón que están fuera de esa especificación, o sea, una producción perfecta, cosa que, no sé, ustedes lo han visto, yo no lo he visto, pero sí hay empresas que lo necesitan, como la empresa automotriz, o lo que tiene muchas piezas, digamos, están dentro, mira, si están dentro de la especificación, es una producción casi perfecta. Es decir, que esas dispersiones de Six Sigma tanto al costado está dentro de la especificación. Es perfecto. Pero en este caso solo estamos analizando de los con 3 sigmas solamente, ¿ok? Que es la dispersión natural del proceso. Eh, para el circuito principal de gráfica de control, el proceso tiene que estar en control estadístico. ¿Por qué? Porque si está en control estadístico puede predecir el futuro, porque sé el comportamiento natural del proceso. Si no está en control estadístico, no se puede analizar ese desarrollo. Ok, entonces condiciones principales, después en control estadístico, los datos se distribuyen normalmente. Tenemos dos indicadores, el CP y el CPK. CPK. ¿Cuál es esto más robusto? Esto robusto sí solo si el punto central de la certificación es igual a la media. Si es igual, el CP te sirve. Es decir, no robusto, porque esto es bien difícil de cumplir, ¿no? Al menos en algo real en planta. El CPK es mucho más robusto que el CP, ¿ok? Y cuando me conviene usar el CPK, eso también lo tiene que sustentar. El CPK voy a usarlo cuando hay diferencias entre las dispersiones, ¿no? Acá tengo la dispersión del proceso y acá tengo la media, ¿ok? Acá tengo la media, acá tengo, digamos, valores diferentes, valores diferentes. Este valor con respecto a esta identificación es un valor x1 y acá x2. X1 es diferente a x2. Cuando sucede eso, lo aconsejable usará CPK, que es una información mucho más precisa. No sé si la consulta está ahí. ¿Se la consulta? Ok, acá tenemos, por ejemplo, esta es la dispersión de tu proceso, esta es la especificación. Todo esto es rechazados, todo esto es defectos, todo esto es defectos, todo esto es defectos. Especificación, tu proceso. Superior, todos estos defectos. Todos estos defectos. Todos estos defectos. ¿Lo están comprendiendo, no, chicos? Todos estos defectos. Tu especificación. Acá, lo que tiene tu ficha técnica. Esto es. eh, y esto es tu proceso. Tu proceso. Dispersión del proceso, dispersión de la especificación. Acá estamos viendo que la dispersión del proceso es mayor a la dispersión de la especificación. Es decir, que si hacemos este cociente, digamos, esto es menor a uno, es decir, que el proceso no es capaz. Entonces, la consulta hasta ahí. Ok, estamos considerando entonces una dispersión natural de 6 sigma. 3 sigmas para el lado de x más 3 sigmas, y acá para el lado derecho y para el izquierdo x menos 3 sigmas. Se espera que con los 6 sigma se encuentre el 99.73% de todos los datos, es decir, que casi el medio dato está incluido en esa dispersión. Ok, entonces tengo lo que es la especificación y tengo el límite superior e inferior de especificación, que son la dispersión que podemos poder encontrar, y como medidas de localización y ubicación tengo la media y tenemos también lo que es el rango o la dispersión, ¿no? Que podemos hallar, que vamos a encontrar nosotros en el desarrollo de los análisis. Ok, entonces, ¿de qué depende el límite de especificación? Depende del cliente, ¿no? Depende del cliente, depende de calidad, depende de características de,
específica, recordando que estamos analizando lo crítico de la calidad de procesos que están relacionados con la voz del consumidor. ¿Ok? Si queremos darle un enfoque mucho más holístico, un enfoque de Six Sigma. Ok, esto es un ratito, por favor. Ok, continuamos. Acá tenemos la media, acá tenemos las dispersiones, que son Six Sigma. Ok, y se espera que en estas curvas de, de 3 sigmas, tanto para parte derecha y parte izquierda, tenemos el 99,7% de datos. Ok, acá tenemos las especificaciones, esto es la variación de tu proceso, acá tenemos productos defectuosos. Productos defectuosos. Acá cuando ambos concluyen, esta es la dispersión de tu proceso, está todo incluido, y acá tu especificación, el proceso es igual a uno, es capaz, ¿no? Soy capaz. Acá la dispersión de tu proceso, y esto es tu especificación, tenemos defectuosos acá, defectuosos acá. Ok, ¿cómo se determina el CP? El CP se determina que el superior menos inferior es decir, la dispersión de tu especificación versus la dispersión de tu proceso. ¿Ok? Si eso es igual a uno, el proceso es capaz o plenamente capaz. Si es mayor a uno, el proceso es capaz. Si es menor a uno, es no capaz. ¿Ok? Esto sería un proceso no capaz, porque acá tengo dispersiones, y acá serían netamente productos que están rechazados, productos con defectos. Con defectos. No implica que esos defectos el cliente te reclame, ¿no? O no implica que ese defecto sea un defectuoso. El defecto es una violación a una característica que te pide tu ficha técnica, pero tu máquina puede seguir funcionando. Pero hay grandes probabilidades que el cliente regrese a hacer el reclamo, ¿no? Y se active toda tu cadena de logística inversa. Ok, es igual a uno. Excelente. Nos damos cuenta que este es mi proceso, y este es mi especificación. Excelente, ¿no? Es decir, que el punto central de las especificaciones concuerda con el punto central de mi proceso, ¿ok? Y ese es un supuesto, digamos, que en planta, en términos reales, es muy difícil de cumplirlo, ¿no? Que un punto central de tu especificación sea tu punto de tu proceso, ¿no? O se pueda cumplir dependiendo de los datos que ustedes le pueden dar, ¿no? ¿Ok? Eh, pero ¿qué pasa cuando esto, no? Acá es mi punto central de mi especificación y acá es mi proceso. Como dispersión, tal vez cumpla o sea capaz, pero como esto no está en el punto central, me puede dar información falsa. Y tal vez como CP, me dice que es capaz, pero tengo productos con defectos. Cuando estos puntos no concuerdan, tanto el punto de la especificación con el punto del proceso, lo conveniente es usar CPK. CPK. El CPK mide esta distancia, el valor mínimo entre tu punto de tu proceso, en tu media, versus tu valor superior. Y este valor, ¿no? El valor de tu media menos el LCS, ¿no? Sería así, ¿no? USL menos la U o la X, o la mu sobre menos LSL, ¿no? L viene a ser de low, ¿no? A viene a ser de upper, ¿no? Que viene a ser límite superior, límite inferior, ¿no? Entonces, vemos ahí que prácticamente el valor mínimo es esto, ¿no? Esto sería, ¿no? Y esto sería solamente una parte del proceso, sería solamente 3 sigmas. 3 sigmas. Puestos sobre la mitad de esa gráfica, ¿ok? Entonces, esta es la medición que vamos a trabajar con otro indicador que puede ser mucho más preciso que SUSP, que es el CPK, ¿ok? Cuando se presenta estos valores, el CP no es una cuarta medida. Ok, sí. No sé si alguien que hace una consulta, bien el chat. Vamos a ir ahí, ¿te parece? Ok. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la dispersión de mi proceso es 18 y la dispersión de mi expedición es 24. Ok, vemos que la simplificación es mayor que el proceso. Tengo que 24 sobre 18. Entonces esto es mayor a uno, ¿no? Pues capaz. Pero el mismo proceso con diferente ubicación de su punto central, ¿no? Miren, miren. Entonces, cuando llegamos ahí,
podemos decir con esta operación que es 24/18. Sigue siendo número uno, es capaz, pero sigue presentando defectos. Ahí es donde usamos el CPK. El CPK. ¿Y qué es el CPK? El CPK es el valor mínimo de tu el límite superior menos la media, o la media menos el límite inferior, cada uno con su dispersión, que es en 3 sigmas. A la consulta de tu compañero, ¿qué valores son, no? ¿Qué valores son? Si el CPK es mayor a 1,33, decimos que el proceso es capaz. Si el CPK se encuentra entre 1 y 1,33, es marginalmente capaz. Y si el CPK es menor a 1, el proceso no es capaz. ¿Y por qué no 1? ¿Y por qué 1,33? Acá está la respuesta, porque es 1,33. ¿Ok? Eso sería. Entonces, si el CPK es mayor a 1,33, decimos que el proceso es capaz. Si el CPK es menor a 1, el proceso no es capaz. Y si el CPK, según la TUN, en 1,33, es marginalmente capaz. ¿Y qué es el CPK? Solamente es un cociente entre los valores mínimos de tus especificaciones con respecto a la media, y con 3 sigmas, valores mínimos de tu superior e inferior. No mezclamos ambos y lo divido en 6 sigmas, sino separamos el superior e inferior. Ok, de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿no? El mínimo ¿cuál sería acá? Sería este valor, ¿no? Este valor, bueno, gráficamente, ¿no? Y solamente con 3 sigmas, con 3 sigmas. Acá ¿cuál sería? Sería este valor sobre 3 sigmas. Acá ¿qué sería? Acá son casi están por ahí, ¿no? Sería mínimo con esta media, esto es mayor, ¿no? Ok, eso sería lo que es el uso de CPK. ¿Cuál? ¿CP o CPK? Yo creo que más robusto CPK, pero tú tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar por qué usa CPK y por no CP. Y la normalidad, bueno, normalidad es la parte principal, ¿no? Ok, no sé si habrá consultas ahí, chicos. No sé si la persona que me consultó en un instante tendrá consultas más adicionales. No lo vi su nombre, sino lo hice revisando. Ok, ok. Entonces, nos vamos a nuestro análisis, recordando que nosotros no vamos a hacer eso a nivel manual, ¿no? Nosotros vamos a trabajar ello en Minitab. Nos vamos a estadística. En estadística, ya hemos comprobado que esto sí está en proceso control estadístico. Ahora vamos a revisar la capacidad de proceso, realmente de calidad, y me voy a análisis de capacidad. Me voy a normal, y acá pongo los subgrupos, ¿no? Subgrupo de filas, ¿ok? Pongo acá el subgrupo de filas, acá, todas las subgrupos que tengo, que es el X5, selecciono, y acá yo voy a poner los valores de mi ficha técnica. Voy a poner acá en mi Word, voy a suponer que este valor es mi ficha técnica. Voy a poner que mi ficha técnica, límite superior de especificaciones, voy a poner que es 980, ficha técnica. Vamos a poner que estoy copiando, ¿no? Límite inferior de especificaciones, que es 940, 940, 940. Ok. Estos son datos. Este es dato. Este es dato. Dato. Ok, entonces pongo acá en mi Minitab, pongo acá 940 y acá pongo 980. 980, lo dejo tal como está y me sale este valor. Y ahora se dan cuenta que no es muy difícil acá ese reporte, pero evidentemente ustedes no tienen que, sí tienen que hacer ello, ¿no? Pero eso no es su respuesta. Su respuesta es interpretar los gráficos. Vamos acá y analizamos. Ok. Viene lo que son el concepto de largo plazo y corto plazo, ¿no? ¿Qué es largo plazo y qué es corto plazo en, digamos, gráfica de control? Corto plazo. Ok. Corto plazo se refiere a la dispersión de los subgrupos, actualmente como está, dispersión de los subgrupos, de los subgrupos. Largo plazo se refiere a la variación que va a tener la 6M en el transcurso del tiempo. Evidentemente, en el tiempo, un año, 2 años, la máquina puede cambiar, los trabajadores pueden cambiar, etcétera, 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 etcétera. ¿Y cómo hace esa, digamos, predicción el Minitab? Lo ajusta a una distribución normal teórica.
¿ok? El corto plazo sería con las líneas punteadas y a largo plazo sería esa línea de rojo, ¿no? Que está una definición teórica que concuerda con la teorema del límite central, que te dice que a tal medida que aumentan tus valores, digamos, se aproxima a una campana de Gauss, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le permite a ustedes hacer esa aseveración. Ok, entonces ya sabemos que es largo plazo y corto plazo. Largo plazo es la variación, bueno, la interpretación, ¿no? Sería la variación de los valores con respecto al tiempo, con respecto al tiempo, aproximando, aproximando a una curva teórica. Curva teórica me refiero a la curva de Gauss, ¿no? A la campaña de Gauss. Ok, ese es el primer análisis que tienes que partir, lo demás ya es sencillo. Ok. Segundo, me dice que la dispersión a largo plazo es un 11,56, perdón, a largo plazo 11,56 es lo que se espera a futuro, y la dispersión de a corto plazo es 12,11, ¿no? Dispersión, bueno, creo que esa parte sí no lo vamos a copiar, porque es solamente, voy a colocarlo acá de manera para que ustedes ayuden. Ok, voy a copiarlo y lo voy a colocar acá. Eso estándar a largo plazo se refiere a lo que se espera a futuro y corto plazo es tal como está. O sea, tal como está la dispersión de los subgrupos. Dispersión de los subgrupos. Aproximando ese valor con la dispersión de los subgrupos. ¿Ok? No creo que haya problemas con la interpretación. Ahora vayamos de frente a lo que es el CPK y el CP. Copiamos esta parte y colocamos acá. Ok. Nosotros vamos a analizar, digamos, estos valores, ¿ok? Estos valores vamos a analizar, es acá, ¿no? ¿Y por qué no la parte superior del largo plazo? Ya hemos explicado qué significa largo plazo y corto plazo en gráficas, en análisis de capacidad. ¿Ok? ¿Por qué eso es símil? ¿Por qué eso es símil? ¿Ok? El CP sería a corto plazo lo que es PP a largo plazo. El PPL sería a largo plazo lo que es el CPL a corto plazo, a corto plazo. Y así sucesivamente. El PPK sería a largo plazo lo que es el CPK a largo plazo. Ok. ¿Y qué es el CP? El CP, bueno, es el indicador, ¿no? De capacidad, me dice 0,55. CP igual a 0,55, con lo cual digamos que el proceso es de capaz, ¿no? El proceso es ligeramente capaz, porque es menor a 1, ¿no? Menor a 1. En este caso bueno, yo podría colocar acá no es capaz, ¿no? No es capaz. No es capaz porque es menor a 1. Que ligeramente capaz puede ser, ¿no? Pero bueno, no es capaz. Va a haber defectos. Vamos a encontrar defectos. El CPL, acá es fácil, que es la distancia de la media, distancia de la media con el valor mínimo de la especificación, ¿no? Vamos a ver un instante, especificación. El CPU, o sea, ¿cómo me doy cuenta cuál es menor y menor? Bueno, la parte final, la letra L es low, de inglés low, bajo, CPU es upper, que viene a ser la parte superior. La distancia es la distancia del valor máximo con la media, ¿no? Valor máximo con la media. Ahí ustedes pueden demostrar por qué todas son CPK, ¿no? Porque ambas distancias, CPL y CPU, son diferentes. Al ser diferentes, es decir, que el CP no es un correcto indicador. Para que sea un correcto indicador es que esos tienen que ser iguales y no son iguales, ¿no? Entonces, el CP no es un correcto indicador. Ok, la distancia, uno pongo la distancia, ¿no? Ok, el, el CPK me dice que son los valores, me dice que el proceso, debido a que es menor a 1, concluimos, concluimos que el proceso es capaz. Ok, concluimos que el proceso es capaz. Falta la letra C. Ok.
¿Qué más tengo ahí? Ya sabemos que pues, es capaz. Ahora vamos a ir al rendimiento. Rendimiento. Ok, vamos al rendimiento y para lo cual sacamos el reporte de rendimiento. Y acá, el reporte de rendimiento. Y veo, ¿no? El rendimiento viene a ser la proyección siguiendo la distribución normal, usando la forma de distribución normal para ver cuántos defectos vas a encontrar por partes por millón. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos tres rendimientos, digamos, acá tenemos uno, dos y tres, son escenarios diferentes. El rendimiento esperado a largo plazo, el rendimiento esperado a corto plazo y el observado tal como está, tal como está ahorita, sin dispersiones, son 40.000. 40.000 defectos. Es decir, vas a tener 40.000 partes por millón que están encima de límites edificaciones superiores. Actualmente, como está, con tu dato que tienes. Con tus dispersiones de tus subgrupos, tenemos 78.000 que están encima del límite superior y 30.000 que están encima o debajo del límite inferior. Esto sería a corto plazo. Total de defectos a corto plazo son 108.692 por parte por millón, es decir, el 10% de tu producción va a presentar defectos. Como decía, defecto no que sea defectuoso, sino que en un momento tu cliente va a regresar a aceptar reclamo. Y a largo plazo se espera que eso se ajuste y se espera que, digamos, tengas 24.000 que esté por debajo de tu límite inferior y 68.000 aproximadamente que esté por encima de tu límite superior. ¿Ok? Entonces, conclusión, espero que esto lo hayan entendido. Vamos a hacer consultas. Conclusión, debido, debido a que el CPK usted tiene que haber elegido porque el CPK es menor a uno, es menor a uno y los defectos encontrados a corto plazo por ppm es 108.692. Incluimos el proceso no es capaz. Ok, y hasta ahí vendría su práctica calificada en la próxima semana. No sé si hay alguna duda o una consulta para cerrar el tema y empezar con la práctica dirigida calificada, ¿no? Que nos queda 1 hora y 20. Sí. CPK mayor a 1,33, CP mayor a 1. Bueno, el rendimiento sería la cantidad de rechazo, que sería esto, sería cero, porque está dentro de la capacidad de tu proceso. Ok, CP y CPK, ¿no? Ok, ¿qué es CP y CPK? Vamos a revisar ya para contar la pregunta de su compañera, ¿no? Es que este sería tu dispersión, ¿no? Esta sería tu dispersión. Acá creo que hay uno más gráfico. A ver, creo que esto, o acá. Ok, sería de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿no? Si es mayor a 1,33 sería de esta manera, ¿no? Sería que este es tu dispersión de tu proceso, aunque haya dispersiones altas, se espera que haya una dispersión, digamos, entre sigmas, porque tu proceso está en control estadístico, es predecible, y tu dispersión está superior a ello, ¿no? A tu dispersión de tu proceso. Estamos diciendo que el proceso está en control estadístico. Entonces, los defectos deben ser mínimos, o igual a cero. Recordando que acá hay un error, ¿no? Porque estamos estimando, todos en su grupo, ¿no? Puede haber un error del 5%, que es el nivel de significancia, pero digamos, a niveles, digamos, grandes, podemos prever que el efecto van a ser mínimos, mínimos. Pues ser capaz, cumple con la especificación que te pide tu cliente o que te pide tu área técnica, ¿no? Esto es lo que estás demostrando, ¿no? Esto sería, ¿no? Por acá da todos los valores de tus outputs, ¿no? X1, X2, por acá todos tus valores, ¿no? Y te das cuenta que, aunque haya la mayor dispersión, está dentro de tus especificaciones. Se espera que los efectos sean mínimos y que sean netamente producidos por un error dado por la estimación que estamos usando estadística, ¿no? Para hacer las estimaciones.
Ok, no sé si habrá consultas más aparte de su compañera. Sí, ese dato, ese dato. Este dato. Este es área de calidad o área de calidad o ficha técnica, cliente, etcétera. Este es dato. Esa es la pregunta que me hizo su compañero, ¿no? Los valores de límites de especificación superior de verificación, ¿es igual al proceso? No, depende, ¿no? ¿Qué es lo que te pide tu cliente? Puede ser de esta manera, ¿no? Que te da excelente, ¿no? O puede ser que tus especificaciones sean menores a tu dispersión de tu proceso. Ya estamos en problemas, lo que nos ha pasado acá en este caso, ¿no? Que hemos visto hace un instante, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Tenemos acá mi especificación y mi proceso. Sí, no hay 80. Acá sería, mira, acá tengo mi verificación y tengo productos que siguen saliendo fuera. Y sigue siendo masa, porque estos son los valores, son los histogramas que tenemos actualmente, ¿no? Y estos son, va a salir más, porque es la aproximación a una distribución normal, que sea todo esto, ¿no? Por eso es importantísimo demostrar la normalidad, ¿no? Esto funciona si los datos siguen una distribución normal. Pero los datos generalmente en planta siguen una distribución normal, deberían seguir una distribución normal. Ok, no sé si habrá más consultas. Bien, chicos, entonces tengo la grabación para que se vaya procesando y se pueden ayudar. Me queda 1 hora y 40. Voy a detener grabaciones de las dos plataformas que estoy trabajando. Y un instante, por favor. Y empezamos con la. Sí, sí, yo te lo reviso. No te preocupes.